Vamos a establecer el contacto directo con Ignacio Zuleta, que es periodista y analista político, para tratar de tener más datos, más información sobre lo que significa y lo que pasó en esta reunión, donde estaban los presidentes de todo nuestro continente. Y el análisis político, por supuesto, de cómo estamos en la Argentina. Tenga usted buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, dispuestos a escucharlo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta, primero, esto que acabamos de observar, ¿no?, de la reunión del CELAC y lo que hubo un enfrentamiento entre la calle Pou y Maduro, la situación de Argentina, y después, ¿qué pasa en nuestro país? Sobre lo primero yo no tengo información porque no sigo la trama de CELAC. CELAC es un sello, se la denomina la OEA sin Canadá y Estados Unidos, que es un intento de los gobiernos diríamos, de centroizquierda, de construir una sociedad continental que se diferencie de la OEA, que es cierto que es una organización nacida en la Guerra Fría, que se acuñó con un esquema geopolítico que hoy día no está vigente. Y por lo tanto, y no se ha revisado lo suficiente, y a lo mejor no ha hecho falta porque ha habido otros organismos como las Naciones Unidas que la han reemplazado. En el caso de la Argentina tiene los votos de todos los miembros de la CELAC para asumir la presidencia, en la persona hoy de Alberto Fernández. El único país que se opone es Nicaragua. Por esa razón, la votación de la Argentina como presidente pro tempore de la CELAC, que iba a ocurrir ahora en este momento, se postergó, porque los países entendieron que siendo la Argentina el que tenía los votos para ser elegida presidenta, no podíamos exponerlo con un presidente que tenía una crisis doméstica acá, una crisis de gobierno con la renuncia del gabinete, y se lo suspendieron. O sea que todo el dramatismo de que si fue Alberto Fernández o Felipe Solano no tiene nada que ver con la elección del presidente de la CELAC. Eso ya estaba suspendido. Se había avisado, no venga. Felipe Solano viajó igual, porque había otras cuestiones que iban a discutir, y de hecho ahí se produjo esta comedia de que se entera en medio del viaje que lo habían echado. Sí, sobre el gabinete, yo creo que a mí me gustaría discriminar dos cosas. Una cosa es la crisis del gabinete y del gobierno, y otra cosa son las elecciones. La crisis política que sufre el gobierno es porque esta es una coalición que tenía un propósito estrictamente electoral, que une elementos muy distintos dentro del peronismo, ideológicos, históricos, de personalidad, de metodología, de objetivos de cada uno de los miembros. Los gobernadores del interior por un lado, Cristina Kirchner por el otro, Massa por el otro y Alberto Fernández por el otro. Estos sectores que habían estado divididos durante 10 años y habían motivado las derrotas del peronismo en elecciones de medio término, se remedian en 2019, ganan las elecciones. Una alianza construida sobre la base o con un propósito estrictamente electoral, cuando pierde las elecciones, vuela por el aire. Y esto es lo que está intentando ahora el gobierno, de volverlo a recomponer. Por ejemplo, recostándose, como no ocurrió desde 2019, en los gobernadores, en el peronismo federal. ¿Por qué? Porque es el que controla el Congreso y es el que puede aportar los votos al peronismo, especialmente del norte, que es donde más predicamento tiene el peronismo. El peronismo es conurbano y norte. Centro es no peronismo y el sur va a remate. Hay momentos en que es más fuerte el no peronismo y otras veces la confianza en el peronismo del interior se refleja en la reunión de La Rioja, en la asunción de Mansur y la asistencia de los gobernadores hoy a la jura de los nuevos ministros. O sea, el gobierno deja de recostarse en el AMBA, en Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, que son los responsables centrales de la derrota electoral, porque es el distrito de Buenos Aires, en donde gobierna la vicepresidenta y gobierna Massa, dos de los tres
integrantes de la cúpula gubernamental. El cataclismo es ahí. Ahí es donde se ejercía el control social. Ahí es donde funcionaba el vacunatorio VIP, que estaba en Avellaneda, en el Posadas, no en el despacho de Ginés González García. Es donde está Kicillof. Es decir, el peronismo el gobierno deja de recostarse tanto en el AMBA y busca oxígeno electoral en el interior. Esto es que yo lo insisto porque hay una leyenda que circula en estos días de que Cristina copó el gobierno. No, yo creo que el peronismo del AMBA está defendiéndose del reproche que le hace el peronismo de haberlo arrastrado a la derrota, especialmente con un elemento que es en la provincia de Buenos Aires de obligar que hubiera listas únicas, y eso hizo perder a gente que no podía perder, como Mayra Mendoza en Quilmes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fue con una lista, mientras el no peronismo iba con 3. El contraejemplo es Grindetti en Lanús. Es el jefe de campaña de Santilli que gana las elecciones y pierde. ¿Por qué? Porque el peronismo le presentó 3 listas. Es decir, que hay un reproche del peronismo a Máximo Kirchner, a Cristina Kirchner y a Kicillof de haber sido los responsables por el peso de la cantidad de votos que tienen en la Argentina, más el poder político que tienen, que ser responsables de la... Entonces es lógico que el presidente se enfuelque o se respalde o intente buscar oxígeno entre los gobernadores. Bueno, Zuleta, ¿y para noviembre qué puede pasar? El futuro es tan irreal como la eternidad, decía Octavio Paz. Uno tiene que pensar que esta elección, el rasgo distintivo fue uno que repite más o menos los porcentajes de votos de la oposición. La oposición sacó 41, sacó más que Macri y Pichetto en la presidencial perdiendo, y más o menos es la gama de la cantidad porcentual de votos que tiene el no peronismo en la Argentina, que viene, si mirás Ángelos, en el 89 te da más o menos lo mismo. Lo que ha habido es una caída del voto, en 60, 65, 67%, cuanto más. Y ha habido una caída del voto de los dos, del oficialismo y de la oposición, porque también la oposición perdió voto, aunque ganó el porcentual en la provincia de Buenos Aires y en el interior, y el peronismo perdió asistencia al voto. Entonces, yo diría que acá no hay votos del peronismo que se fueron al no peronismo. No existe ese marciano peronista que va a votar a Macri. Es una locura de los analistas y de los encuestadores. El voto no cambia de familia. El voto puede elegir entre el peronismo de Massa y el de Cristina, puede elegir entre el peronismo de Lustó, Nosiglia o el de Negri Morales, pero se mueve en el espectro, como se dice, de familias políticas. Acá, ¿qué ha habido? No ha habido votos del peronismo que se fueron a la oposición, no. Ha habido ausencia al voto. Entonces ahora creo, me imagino, además yo los escucho, te lo dicen, nos vamos a ir a buscar que los votantes vayan a votar. Y ahí tratan de acercarse a un resultado un poco más airoso. Ellos confían en algunos distritos, confían en Buenos Aires porque la diferencia es chica, realmente es corta. En distritos como La Pampa y Chaco, que se perdieron en la PASO del 2017 y se ganaron en la general, que esta elección hay que compararla con aquella porque es diputado, ¿no? Hablan de que si bajan una lista en Chubut pueden quedarse con los 2 senadores, y hay alguna otra provincia que van a tratar de trabajar. Ahora, ese va a ser el esfuerzo del oficialismo. La oposición va a tratar de mantener la identificación, que es muy fuerte. Yo diría que el éxito más importante de la oposición y del no peronismo desde el 2015 ha ido creciendo en votos, ha ido creciendo y en porcentual. Ha hecho mejores elecciones Macri en el 2017 que en el 2015. El 2019 perdiendo hizo mejor elección que en el 2017, y este año el no peronismo ha hecho mejor elección que el 2019. Ese diríamos, mantenerse juntos y no pelear liderazgos ha sido un cerco sanitario contra el cisma que el peronismo no ha tenido, porque la pelea que
que está protagonizando en público, de desaire, de cartas, de insultos, de audios, de puteadas, está mostrando que hay una división, se ha vuelto a plantear la división dentro del peronismo, que es el cáncer del peronismo. El peronismo es todo lo que se divide por dos. Entonces, hoy tenés la necesidad de recomponer un gobierno y